Sea un bendecido día lleno del amor y de la paz de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta de San Mateo. Mateo era un hombre judío, pero había traicionado a su pueblo porque se había convertido en recaudador de impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano que estaba oprimiendo al pueblo judío porque lo había invadido. Mateo era un hombre pecador, había traicionado a su pueblo y estaba trabajando para el Imperio Romano, ayudando a oprimir a su misma gente. Jesús lo ve allí, no importa su condición de pecador, lo ve y le dice: sígueme. Es más, todos los discípulos de Jesús tenían otro tipo de trabajo, quizá no igual al de Mateo, pero cada uno está en su cotidianidad, en sus trabajos, según sus profesiones. Lo significativo de este evangelio, como de muchos textos donde Jesús llama a pecadores, es que inmediatamente le sigue. Algunos se justifican diciendo que la comunidad de Jesús, Jesús llama a pecadores y que no le importa, y que no importa si uno es pecador o no. No, creo que el énfasis no está ahí. Sí, las personas que llama a Jesús, quizá como ustedes y yo, somos pecadores, por supuesto, como la samaritana, los discípulos, Mateo, etc. Pero lo importante es que el Evangelio recalca que lo dejan todo y siguen a Jesús. Dejar todo no es solo dejar aquel trabajo que estaban realizando o aquella condición de pecado, es renunciar a esa manera de vivir y seguir a Jesús. O sea que hay un cambio significativo en la vida de las personas. Pero Mateo no solo sigue a Jesús, sino que también lo invita a su casa. Y comer en la casa de un pecador, por supuesto que era algo mal visto. Uno no come en la casa con cualquier persona. Uno come o invita a comer a personas cercanas, a personas que considera parte de la familia, personas amigas. Y Jesús va a comer en la casa de Mateo. Pero no solo con Mateo, dice el texto, que allí también habían muchos recaudadores de impuestos. Pero también están los fariseos que están pendientes de lo que hace Jesús. Y por eso esto les parece bastante extraño, bastante terrible, porque Jesús está comiendo con pecadores, con cobradores de impuestos. Y por eso al final Jesús deja en claro ante el comentario que le hacen los fariseos a los discípulos de Jesús de por qué come el maestro con pecadores. Jesús lo escucha y dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Y eso es lo que quiere Jesús del Evangelio.
misericordia para con los pecadores. A veces tendemos a creernos mejores que los demás, a creernos sanos y salvos porque seguimos a Jesús, porque tenemos fe, y miramos con desdén o descalificamos a los demás. No, Jesús ha venido por los pecadores, ha venido a cambiar el pecado que hay en nuestra vida, a salvarnos. No podemos nosotros ni considerarnos mejores que los demás, ni considerarnos jueces de las personas que tal vez están en una condición de pecado. Por el contrario, Jesús también les llama a ellos, y nosotros debemos tener misericordia. Dios siempre nos llama, no importa nuestra realidad de pecado. Lo importante es que deseamos seguirle y deseamos cambiar nuestra manera de vivir. De seguro, a lo largo de nuestra vida, ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia con nosotros? Siempre nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Siempre es necesario reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que necesitamos del perdón infinito, misericordioso de Dios, porque Él olvida el pecado del hombre, pero recuerda su amor de generación en generación. Amén. Deseo que tengas un bendecido día lleno del perdón y del amor de Dios. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas. Un abrazo.